Vamos a tratar de explicar un tema que es bastante frecuente, que es el tema de la andropausia, que es cuando empiezan las funciones hormonales masculinas a disminuir. Entonces vamos a presentar esta buena cantidad de diapositivas y también agradecer a la fuente del doctor Eduardo Rivas que ha dado esta hermosa exposición. Entonces, la andropausia entonces es un conjunto de síntomas que está asociado a la parte hormonal, y debemos de recordar que la testosterona es la responsable de esta parte hormonal que debemos de ver. Entonces, cuando los hombres pasan los 50 años, es cuando ese cuerpo empieza a disminuir la cantidad hormonal, especialmente la testosterona, e inclusive en hombres que los vemos que están bien, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera, cuando van avanzando los años, y vamos a ver de qué manera va disminuyendo todo esto. Entonces, el hecho de andropausia, que andro significa corte, es lo mismo que cuando venimos a la menopausia, que también es otro corte hormonal en el climaterio, es el nombre que está un poco controvertido, pero que es el más aceptado. ¿Qué es lo que le ocurre a ese hombre? Ese hombre le ocurre que tiene más cansancio, entonces ya no se siente tan bien, y es algo que está en el 82%, tiene dolores en el cuerpo y en varios lados de su cuerpo en un 60%, se acompaña de trastornos del sueño en la mitad de la gente, tiene depresión, y esto es bastante frecuente, ya vamos a hablar un poco más en detalle de este tema. Está muy irritable. Una cosa que preocupa mucho a los hombres es la libido, que está reducida en un 60%, la potencia sexual disminuye un 60%. Y es cuando empiezan a ver los cambios del envejecimiento, los cambios en el crecimiento del pelo y de la piel. Los cambios de carácter, la debilidad, la falta de apetito, ya no se concentra como antes, se empieza a acumular grasa en la parte abdominal, hay pérdida de masa ósea, que de la misma manera que la mujer tiene pérdida de masa ósea en la menopausia. Entonces hay riesgo de osteoporosis y hay riesgo de enfermedades circulatorias como el infarto u otras enfermedades. Entonces, si hablamos de la parte sexual, vemos que el periodo entre eyaculación y eyaculación ya es más prolongado, hay una disminución del tamaño testicular, hay cambio en la calidad de los espermatozoides, menor volumen de la eyaculación, ya la cantidad no es la misma, las erecciones tardan en poder empezar, y estos son la mayoría de los síntomas. Estos otros diapositivos solamente son casos excepcionales, que es cuando el virus de la papera ataca los testículos y aparecen toda una cantidad de cosas junto con las enfermedades genéticas, y algo que es muy frecuente es la diabetes o fumar en exceso, que produce trastornos en la erección. La quimioterapia y los tumores, algunos tumores también producen trastornos de la erección, pero esto no es lo común. Lo común es la llegada de los años con respecto a lo que es todo esto. Entonces, esto ocurre en forma lenta, no es de un día para otro. Las hormonas van cayendo lentamente, ya vamos a ver los gráficos, como la testosterona y la DEA, hay que ver cómo disminuyen. Esto es algo frecuente que hay que hacer cuando tenemos síntomas depresivos, estudiar la parte hormonal de la testosterona, la DEA, las hormonas tiroideas, para ver cómo está. Y esto se inicia alrededor de los 50 años. Puede también que sea antes, a los 45, o puede empezar después a años más tardíos como los 60, los 70, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que nosotros debemos de estudiar. ¿Por qué? Porque vemos que la respuesta sexual lleva más tiempo para lograr la erección. La erección es menos firme, los testículos que se elevan, que se reduce el semen, como lo dije recién, hay una menor necesidad física de eyacular. Ya no se quedan mal si no eyaculan. Esto también es lo que aparece, y entonces
Esto es todos los síntomas que debemos de tener en cuenta. Ahora, cuando tenemos todo esto, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de venir y estudiar al paciente y entonces venir y hacer un buen chequeo, especialmente la parte hormonal, cómo están las hormonas masculinas de la testosterona, cómo está el DEA, cómo está la testosterona libre y la total, Entonces vemos también cómo están las otras hormonas, que hay que pedirlas también, ¿no? Las hormonas femeninas, como es el estrógeno, la progesterona, que también a veces existen trastornos que traen problemas, y por supuesto hacer un buen chequeo con respecto al cómo está el colesterol, la parte circulatoria, la tensión arterial, es decir, hacer un buen chequeo para ver qué encontramos en estas personas. Y entonces aquí tenemos algunas cifras con respecto a lo que son los análisis normales, que esto lo valora el médico perfectamente. Entonces, debemos de saber que a partir de los 30 años es cuando empieza a disminuir la testosterona. Y a los 45-50 es cuando aparecen los primeros síntomas de lo que acabamos de explicar. Entonces vemos que a los 50 años ya el 50% de los hombres tiene bajos niveles. A los 60 ya hay otro tema, que ya estamos en andropausia, y a los 70 años el 70% de los adultos tiene baja la cantidad de esta hormona. Aquí tienen ustedes los niveles que ocurre con respecto a los años. Aquí tienen ustedes a los 20 años, que es el nivel máximo de la testosterona, y vean ustedes cómo va disminuyendo, hasta que llega a los 80 años con una disminución importante en la cantidad de testosterona que está circulando. ¿Y para qué sirve la testosterona? No solamente la parte sexual. Aquí ven ustedes de qué manera existe la acción de la testosterona en las neuronas, con la libido y el estado de ánimo. En la piel, porque interviene en el crecimiento del cabello, en las calvicie y la producción de la grasita que va en la piel. En los músculos, porque es lo que nos ayuda a que tengamos fuerza y un buen volumen muscular. En el hígado, porque interviene en la síntesis de proteínas. En los tejidos sinoviales, es decir, en las articulaciones, porque modula el crecimiento de cartílago y muchas otras cosas. En el riñón, para producir la eritropoyetina, los órganos sexuales masculinos, porque son los responsables de la producción de la testosterona, los espermatozoides, y por supuesto, aquí tienen ustedes una cosa muy importante, que es la acción en los huesos, porque los hombres también, cuando faltan la testosterona, estamos con los problemas que ocurre con la osteoporosis. Entonces, si tenemos una testosterona baja, ya sabemos, menor impulso sexual, tenemos cambios emocionales parecidos a lo que es una depresión, tenemos menos masa muscular, hay pérdida de la resistencia muscular, ya no tenemos la fuerza de antes, dijimos que había aumento de la grasa corporal a nivel del ombligo, la osteoporosis que ya dijimos, y el riesgo cardiovascular, que es la hipertensión con sus derrames, sus infartos y todo lo que ya vemos. La osteoporosis ya sabemos, en el hombre tiene su osteoporosis, pero en menor medida que en la mujer. Pero los hombres también tienen osteoporosis y es algo que se debe de estudiar. Entonces, el riesgo cardiovascular es la alteración de los colesteroles, los triglicéridos, el endurecimiento de las arterias, que produce hipertensión y produce toda una serie de consecuencias cardiovasculares por la falta de las hormonas. Aquí vamos a hacer un paréntesis para después explicarle otras hormonas, como es la acción del DEA.